El giro decisivo en la investigación ocurrió cuando la evidencia física acumulada comenzó a coincidir con inconsistencias en los relatos de las adolescentes. Objetos, restos biológicos y pruebas encontradas en el área del bosque ofrecieron pistas que, cuando se combinaron con entrevistas cuidadosas, revelaron un patrón que apuntaba hacia una participación directa de Shelia y Rachel en el episodio. En el corazón de un pequeño pueblo de Alabama, donde la rutina diaria parecía estar marcada por la tranquilidad y la familiaridad de la vida suburbana, se desarrolló un episodio que conmocionaría a toda la comunidad y posteriormente al país entero. La historia comenzó a tomar forma a mediados del año 2012, en un contexto de amistades adolescentes que parecían comunes, pero que escondían tensiones y secretos capaces de desencadenar un desenlace inesperado y perturbador. En el centro de este relato se encontraban tres jóvenes de apenas 16 años, Shelia Eddy, Rachel Shove y su amiga en común, cuyo carácter alegre y confiado la hacía especialmente querida en su círculo social. La víctima, a quien todos consideraban una joven inocente y bondadosa, estaba a punto de ser protagonista involuntaria de un evento que marcaría su vida para siempre, y la de quienes la rodeaban. Desde los primeros días de la amistad entre las tres, la relación parecía sólida en la superficie. Shelia y Rachel compartían intereses similares, desde la música hasta las redes sociales, y su interacción diaria reforzaba la idea de una camaradería típica de la adolescencia. Sin embargo, entre sonrisas y conversaciones cotidianas, se gestaban dinámicas de competencia, celos y malentendidos que, con el tiempo, escalarían a niveles insospechados. Los testimonios de familiares y compañeros de escuela revelaron que, aunque la víctima era cercana a las dos adolescentes, existían pequeñas tensiones que pasaban desapercibidas para quienes observaban desde fuera, pero que para los implicados eran significativas y, en retrospectiva, señales tempranas de lo que estaba por ocurrir. A medida que avanzaban los meses de 2012, la interacción entre las tres jóvenes comenzó a mostrar señales de distanciamiento y descontento. Las discusiones, aunque superficiales para los adultos, adquirían un matiz más serio dentro del círculo íntimo de amigas. La tensión no se limitaba a desacuerdos verbales, también se manifestaba en actitudes de exclusión y silencios prolongados. Shelia y Rachel, que hasta entonces habían compartido secretos y confidencias con su amiga, comenzaron a idear planes que, en su percepción adolescente, les permitirían consolidar su posición dentro del grupo y eliminar lo que percibían como un obstáculo. Lo que comenzó como pequeñas estrategias de manipulación emocional escaló rápidamente hasta convertirse en un esquema cuidadosamente planificado. La víctima, confiada en la lealtad de sus amigas, no sospechaba que detrás de sus gestos amistosos se gestaba una acción que pondría fin a su rutina diaria. Durante semanas, Shelia y Rachel elaboraron un plan meticuloso. La invitaron a salir con la promesa de pasar un tiempo agradable, un engaño que aprovechó la inocencia de la víctima para atraerla a un lugar aislado. La planificación incluía no solo la localización del sitio, sino también la preparación de los objetos y los medios necesarios para ejecutar su intención de manera que no fuera descubierta de inmediato. El día en que se consumó la acción decisiva, la víctima aceptó la invitación de sus amigas, creyendo que sería un encuentro típico de adolescentes: compartir risas, intercambiar historias y fortalecer un vínculo que, hasta ese momento, parecía inquebrantable. Sin embargo, al salir de su hogar y dirigirse al punto de encuentro acordado, comenzó un viaje del que jamás regresaría. El trayecto hacia un bosque cercano, aparentemente inofensivo, fue el último en que su mundo cotidiano se mantuvo intacto. La confianza depositada en sus amigas se convirtió en un hilo frágil que, al romperse, desencadenó una serie de eventos que nadie en la comunidad podría haber anticipado. En el lugar aislado, la planificación de Shelia y Rachel alcanzó su punto culminante. Lo que había sido concebido como un encuentro inocente se transformó en un episodio que impactaría no solo a la familia de la víctima, sino también a todos quienes conocían la vida tranquila de aquel pueblo. Según las investigaciones posteriores, la víctima fue agredida repetidamente con un objeto punzante
de manera que su resistencia inicial se vio superada por la ejecución sistemática de un plan que había sido concebido con frialdad. La magnitud de los actos sorprendió incluso a las autoridades más experimentadas, quienes al examinar la escena comprendieron la intensidad de la planificación y la determinación de las adolescentes implicadas. Lo que siguió en los días posteriores añadió una capa de incredulidad y asombro a la ya perturbadora historia. A pesar de haber estado directamente involucradas en el episodio, Shelia y Rachel asumieron un comportamiento público que buscaba desviar cualquier sospecha. Fingieron desesperación, participación activa en la búsqueda de su amiga y un duelo público que parecía genuino. Sus familiares, compañeros y vecinos fueron testigos de la apariencia de tristeza y confusión, sin sospechar que detrás de esas expresiones se ocultaba una estrategia para aparentar inocencia. Durante meses, las adolescentes mantuvieron esta actuación, construyendo una narrativa de preocupación y colaboración que enmascaraba sus verdaderas intenciones. La comunidad, conmocionada y movilizada, participó activamente en la búsqueda de la joven. Vecinos se organizaron para recorrer el bosque, autoridades locales coordinaron patrullajes y se difundieron mensajes en redes sociales con la esperanza de localizar a la adolescente desaparecida. La implicación de Shelia y Rachel en esta movilización fue clave para perpetuar la ilusión de su inocencia. Participaron en la organización de grupos de búsqueda, hablaron con los medios de comunicación locales y se mostraron cooperativas con las autoridades, todo mientras ocultaban la evidencia de su participación directa. Este doble juego, sorprendentemente bien ejecutado, prolongó la percepción de normalidad en el caso durante varias semanas, generando un clima de tensión y confusión que afectó profundamente a la comunidad. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba de manera meticulosa. Los investigadores se enfrentaban a un escenario complejo. Ninguna prueba inmediata apuntaba a las adolescentes, y la evidencia física en el lugar del incidente requería análisis detallados para reconstruir los hechos. A través de entrevistas con familiares, amigos y testigos, los agentes comenzaron a identificar inconsistencias en los relatos de quienes habían estado cerca de la víctima. Pequeños detalles, inicialmente pasados por alto, empezaron a sugerir la posibilidad de que las jóvenes involucradas tuvieran un conocimiento más profundo de lo ocurrido, de lo que su comportamiento público indicaba. Cada conversación, cada desplazamiento y cada declaración fueron analizados con atención, buscando señales que pudieran orientar la investigación hacia la verdad detrás de la desaparición. En paralelo, la presión mediática creció a medida que la noticia se difundía más allá del ámbito local. Reportajes y publicaciones en medios nacionales comenzaron a seguir de cerca cada desarrollo del caso, destacando no solo la desaparición de la joven, sino también la aparente cooperación de sus amigas en las labores de búsqueda. Esta cobertura generó un efecto de amplificación. La atención pública aumentó la urgencia de resolver el caso, mientras que, irónicamente, proporcionaba a Shelia y Rachel un escenario para mantener su actuación convincente. La habilidad de las adolescentes para proyectar preocupación y vulnerabilidad ante la comunidad y los medios fue un factor determinante en la extensión de la percepción de normalidad durante las primeras semanas. El giro decisivo en la investigación ocurrió cuando la evidencia física acumulada comenzó a coincidir con inconsistencias en los relatos de las adolescentes. Objetos, restos biológicos y pruebas encontradas en el área del bosque ofrecieron pistas que, cuando se combinaron con entrevistas cuidadosas, revelaron un patrón que apuntaba hacia una participación directa de Shelia y Rachel en el episodio. La complejidad del caso obligó a las autoridades a actuar con cautela. Cualquier movimiento precipitado podía alertar a las sospechosas y comprometer la recolección de pruebas esenciales. Los investigadores, conscientes de la delicadeza de la situación, procedieron a realizar seguimientos discretos, análisis forenses y reconstrucciones detalladas que eventualmente permitieron delinear la secuencia de eventos y la implicación directa de las adolescentes. Mientras tanto, la reacción de los familiares de la víctima fue un reflejo de la confusión y el dolor que caracterizó a la comunidad.
La esperanza inicial de encontrar a la joven con vida se transformó lentamente en una angustia creciente al percibir pequeñas incongruencias en las acciones de quienes afirmaban buscarla con sinceridad. Los padres, hermanos y amigos cercanos comenzaron a sentir que algo no cuadraba, aunque la magnitud del engaño era difícil de asimilar. Este periodo de incertidumbre, marcado por la alternancia entre esperanza y sospecha, generó un clima emocional que intensificó la tensión en cada paso de la investigación. En los días posteriores al hallazgo de evidencias concluyentes, las autoridades procedieron a la detención de Shelia Eddy y Rachel Shove, quienes fueron confrontadas con pruebas que no podían ser ignoradas. La reacción inicial de ambas adolescentes osciló entre negaciones, silencio y esfuerzos por reinterpretar los hechos de manera que minimizara su responsabilidad. Sin embargo, la acumulación de evidencia forense, junto con declaraciones de testigos y reconstrucciones del lugar del incidente, hizo imposible sostener la versión de inocencia. La magnitud de los detalles forenses, sumada a la claridad de la secuencia de eventos, condujo eventualmente a la aceptación de responsabilidad en términos legales y procesales, marcando un punto de quiebre en un caso que había mantenido a la comunidad en vilo durante semanas. Con la confirmación de la participación directa de Shelia y Rachel, la narrativa pública cambió radicalmente. Lo que había sido percibido como un episodio de desaparición y preocupación comunitaria se transformó en un caso de engaño deliberado, manipulación emocional y conducta planificada para perjudicar a una amiga. La atención mediática se centró en los detalles de la relación entre las jóvenes, los factores que llevaron a la planificación del incidente y las reacciones de los padres y vecinos. Entrevistas con psicólogos, expertos en comportamiento adolescente y criminólogos ofrecieron perspectivas sobre cómo dinámicas aparentemente inocentes de amistad y celos podían escalar a acciones extremadamente dañinas, incluso entre personas de la misma edad y entorno social. La historia de Shelia Eddy y Rachel Shove no solo reflejó la complejidad de la conducta adolescente y las tensiones ocultas en círculos de amistad, sino también la importancia de la vigilancia y el entendimiento del comportamiento social en entornos escolares y comunitarios. El caso dejó en evidencia cómo la confianza depositada en personas cercanas puede ser manipulada y cómo, a veces, la apariencia de inocencia puede ocultar intenciones profundamente perjudiciales. La comunidad, tras la resolución inicial, enfrentó un proceso de reflexión, aprendizaje y adaptación, reconociendo la necesidad de prestar atención a señales que, en retrospectiva, habían sido advertencias tempranas de lo que estaba por suceder. El impacto de este caso en la percepción pública y en las discusiones sobre la conducta adolescente fue inmediato. Escuelas, familias y medios de comunicación comenzaron a abordar temas relacionados con la manipulación, los celos y los conflictos entre amigos, promoviendo debates sobre prevención, educación emocional y supervisión adecuada. La historia de estas tres jóvenes se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo la interacción social, la presión de grupo y las emociones no resueltas pueden conducir a situaciones extremas, y cómo la detección temprana de conductas problemáticas es crucial para evitar desenlaces dañinos. La complejidad del caso de Shelia Eddy y Rachel Shove, combinada con la planificación meticulosa, la capacidad de engañar a su comunidad y la reacción de las autoridades, lo convirtió en un ejemplo paradigmático de sucesos donde la realidad supera la ficción. Cada paso de la investigación, desde la desaparición hasta la detención y aceptación de responsabilidad, demostró la necesidad de un enfoque riguroso, paciente y detallado por parte de los investigadores y de la comunidad en general. El impacto en las familias, vecinos y autoridades subraya cómo los eventos individuales pueden generar repercusiones significativas y de largo alcance en la percepción de seguridad y confianza dentro de una comunidad. En este contexto, se evidencia que los sucesos protagonizados por Shelia Eddy y Rachel Shove no solo afectaron a la víctima y su familia inmediata, sino que dejaron una marca indeleble en la conciencia colectiva de la localidad y en la forma en que se aborda la comprensión de la adolescencia, la amistad
y la responsabilidad. La narrativa completa, reconstruida paso a paso por las autoridades, revela un entramado de decisiones y emociones que culminaron en un desenlace inesperado, y sirve como advertencia sobre los riesgos que pueden surgir cuando la percepción de normalidad y lealtad se ve comprometida por motivaciones personales y conflictos internos. Este caso, por su naturaleza impactante y las implicaciones que tiene en la comprensión de la conducta juvenil, continúa siendo estudiado y comentado en círculos académicos y mediáticos. La historia de Sheila Eddy y Rachel Shove ofrece lecciones sobre la importancia de la observación atenta, la comunicación efectiva y la necesidad de intervenir ante señales de comportamiento problemático, resaltando que la prevención y la educación emocional son fundamentales para evitar tragedias similares. Tras la detención de Sheila Eddy y Rachel Shove, la atención se centró en el proceso legal que definiría la consecuencia de sus actos. El caso, debido a la edad de las implicadas y la gravedad de sus acciones, atrajo cobertura nacional y generó debates sobre la responsabilidad de adolescentes en situaciones extremas. Desde el inicio, los fiscales se enfrentaron a un escenario complejo: cómo presentar pruebas suficientes para establecer la participación directa de las jóvenes sin recurrir a descripciones explícitas que resultaran inapropiadas para la audiencia pública, mientras mantenían la objetividad y el rigor legal necesario para sostener un juicio sólido. Durante las audiencias preliminares, los abogados defensores de ambas adolescentes buscaron minimizar su responsabilidad, argumentando que la presión de la amistad y la influencia mutua habían contribuido a que actuaran de manera irracional. Sin embargo, la evidencia recopilada por los investigadores, incluyendo registros de mensajes, fotografías y testimonios de compañeros, delineaba un patrón de conducta planificada y consciente. Cada decisión tomada por Sheila y Rachel, desde atraer a su amiga hasta preparar el lugar donde se consumó el episodio, reflejaba una deliberación que contradecía cualquier argumento de espontaneidad o falta de control. Los fiscales presentaron un caso basado en la cronología precisa de los hechos. Documentaron cómo, tras semanas de planificación, las jóvenes ejecutaron su acción en un lugar apartado, asegurándose de que ningún testigo presenciara lo sucedido. La secuencia reconstruida a partir de evidencia forense mostró que las adolescentes habían coordinado sus movimientos y utilizado objetos concretos para garantizar que su propósito se llevara a cabo sin interrupciones. Cada paso fue analizado y presentado con claridad ante el tribunal, destacando que se trataba de un acto que involucró decisión, preparación y conocimiento de las consecuencias. Paralelamente, el comportamiento público de Sheila y Rachel durante el tiempo posterior al incidente fue expuesto como parte de la estrategia para engañar a la comunidad. Fotografías de ambas participando activamente en la búsqueda de su amiga, entrevistas en medios locales donde expresaban preocupación y registros de mensajes mostrando su doble juego, fueron utilizados para ilustrar la capacidad de manipulación que habían demostrado. Esta evidencia reforzó la percepción de que su actuación no solo había sido planeada para llevar a cabo el hecho, sino también para crear una apariencia de inocencia y cooperación, extendiendo la confusión y el dolor de quienes las rodeaban. El juicio se convirtió en un espacio donde la comunidad y los medios seguían de cerca cada detalle. La familia de la víctima, visiblemente afectada, participó en las audiencias, describiendo la personalidad de su hija, sus sueños y cómo su vida se había visto interrumpida por la traición de quienes consideraba amigas. Estas declaraciones humanizaron la historia, mostrando la magnitud del impacto emocional que los hechos habían generado, y subrayando la importancia de que la justicia actuara con precisión y firmeza. Además, expertos en psicología adolescente y comportamiento humano fueron citados para explicar al tribunal cómo los factores de amistad, presión social y conflictos internos pueden influir en la toma de decisiones de jóvenes en situaciones límite. Sus análisis no buscaban justificar los actos, sino contextualizarlos, ofreciendo al jurado herramientas para comprender la complejidad de la conducta adolescente y los riesgos que emergen cuando la rivalidad, los celos y la manipulación se combinan con la capacidad de planear acciones perjudiciales.
La culminación del juicio se centró en la aceptación de responsabilidad por parte de Shelia Eddy y Rachel Schaff. Tras múltiples sesiones y la presentación de evidencia contundente, ambas adolescentes reconocieron su participación directa en el episodio. Este momento marcó un punto decisivo en la resolución del caso, permitiendo al tribunal avanzar hacia la determinación de las sanciones apropiadas. La aceptación de responsabilidad también proporcionó un cierre parcial a la comunidad, y especialmente a la familia de la víctima, quienes habían vivido semanas de incertidumbre y dolor prolongado. Las consecuencias legales para Shelia y Rachel fueron severas, reflejando la gravedad de sus acciones y el nivel de planificación involucrado. Se impusieron sanciones que incluyeron largos periodos de supervisión, programas de rehabilitación y restricciones en su interacción social, adaptadas a su condición de adolescentes. Estas medidas buscaban no solo sancionar, sino también ofrecer una oportunidad de reflexión y reintegración, reconociendo que la adolescencia es una etapa de desarrollo crítico, pero que no exime de responsabilidad frente a actos deliberados y perjudiciales. Más allá del ámbito judicial, el caso generó un debate amplio sobre la prevención de conductas extremas en adolescentes. Escuelas y comunidades comenzaron a implementar programas de educación emocional, comunicación efectiva y detección de signos de conflicto en amistades. Se enfatizó la importancia de observar comportamientos inusuales, patrones de manipulación y actitudes de aislamiento que podrían anticipar acciones perjudiciales, resaltando que la intervención temprana puede ser determinante para evitar situaciones trágicas. La cobertura mediática continuó destacando no solo los detalles del juicio, sino también las repercusiones psicológicas y sociales del episodio. Reportajes y documentales analizaron cómo las dinámicas de celos y rivalidad, combinadas con la planificación deliberada, pueden afectar a jóvenes que parecen normales y funcionales en su vida diaria. La historia de Shelia Eddy y Rachel Schaff se convirtió en un caso emblemático para entender los riesgos de la interacción adolescente, el impacto de las emociones no gestionadas y la importancia de la supervisión adulta en entornos sociales y educativos. A nivel comunitario, la reacción fue de mezcla entre incredulidad, dolor y reflexión. Los vecinos y compañeros de escuela tuvieron que enfrentar la idea de que la aparente normalidad puede ocultar conflictos graves. Se promovieron talleres, charlas y sesiones de asesoramiento, con el objetivo de fortalecer los vínculos de confianza, enseñar estrategias de resolución de conflictos y proporcionar herramientas para detectar señales de alerta en relaciones cercanas. Este enfoque preventivo buscaba transformar la experiencia traumática en una oportunidad de aprendizaje y protección para otros adolescentes. A largo plazo, el impacto del caso también se reflejó en las familias. Padres y tutores comenzaron a prestar mayor atención a las amistades de sus hijos, a la comunicación dentro del hogar y a los cambios de comportamiento que podrían indicar problemas no resueltos. La historia de las tres jóvenes sirvió como ejemplo sobre cómo la combinación de celos, planificación y falta de supervisión puede desencadenar episodios graves, y cómo la prevención y el diálogo constante son esenciales para proteger el bienestar emocional y social de los adolescentes. Aunque el episodio ocurrió en un contexto específico, sus enseñanzas trascendieron el ámbito local. Investigadores, educadores y psicólogos utilizaron el caso como material de estudio para analizar la conducta adolescente, la influencia del grupo y los riesgos de la manipulación emocional. La documentación detallada de cada paso, desde la planificación hasta la resolución judicial, permitió construir un panorama completo de cómo un acto deliberado puede desarrollarse entre jóvenes aparentemente normales y cómo las señales iniciales, si se interpretan correctamente, pueden ofrecer oportunidades de intervención antes de que ocurra un desenlace negativo. La historia de Shelia Eddy y Rachel Schaff también resaltó la importancia de la responsabilidad social en la adolescencia. La comunidad aprendió que la confianza depositada en amigos cercanos, aunque natural y necesaria para el desarrollo social, debe ser acompañada de una supervisión y orientación adecuadas.
Se enfatizó que la educación emocional, la capacidad de manejar conflictos y el fortalecimiento de valores éticos son fundamentales para prevenir conductas extremas, incluso cuando las relaciones parecen sólidas y genuinas. Finalmente, el caso dejó una enseñanza crucial sobre la percepción de la inocencia y la complejidad de la conducta adolescente. La capacidad de Shelia y Rachel para aparentar preocupación mientras llevaban a cabo un plan deliberado subrayó cómo la apariencia externa puede ser engañosa y cómo la interpretación cuidadosa de señales, la comunicación abierta y la supervisión consciente son herramientas esenciales para prevenir situaciones perjudiciales. La comunidad y las autoridades locales reconocieron la necesidad de aplicar estas lecciones en la educación y el acompañamiento de jóvenes, transformando una experiencia dolorosa en un catalizador para mejorar la protección y el bienestar de las nuevas generaciones. Hoy, el caso de Shelia Eddy y Rachel Shove se mantiene como un ejemplo impactante de cómo la amistad, los celos y la planificación deliberada pueden converger en un desenlace inesperado, y de cómo la vigilancia, la educación y la intervención temprana son fundamentales para evitar que sucesos similares vuelvan a ocurrir. La historia no solo documenta los hechos, sino que sirve como advertencia y guía para padres, educadores y jóvenes, destacando que la prevención y la comprensión profunda del comportamiento social son esenciales para proteger vidas y comunidades. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la atención, la comunicación y la ética en la adolescencia, recordándonos que incluso los entornos más tranquilos pueden albergar tensiones capaces de producir consecuencias extremas si no se detectan a tiempo. La memoria de la víctima, la responsabilidad asumida por Shelia y Rachel y las lecciones aprendidas por la comunidad forman un legado que trasciende el episodio en sí, ofreciendo herramientas de comprensión y prevención para futuros desafíos en el ámbito social y educativo. Si esta historia te ha resultado impactante y quieres seguir explorando casos de True Crime con detalle, análisis y precisión noticiosa, no olvides suscribirte, comentar tus impresiones y compartir el contenido con otros interesados en entender cómo la conducta humana y las dinámicas sociales pueden desencadenar eventos inesperados y de alto impacto.